Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas, buenas tardes. Estamos cerrando una semana importante en la Cámara de Diputados, una semana donde se estuvo sesionando casi lo último ya antes del balotaje y cerrando el año casi, ¿no? Porque todo está concentrado para el 19 y además los diputados y diputadas están buscando votos en cada rincón de Argentina, están sacando fotos con algunos candidatos, están recorriendo los distintos territorios en una semana donde se van a terminar ya los procesos de campaña y dejaré ya los candidatos y las candidatas, los distintos espacios políticos dejarán a la ciudadanía que se concentre para votar el 19, domingo 19. Falta nada, muy poquito, una semanita nada más porque el tiempo pasa volando y también para ir conociendo qué va a pasar con este Congreso de la Nación después de esa fecha, cuándo sesionará, cuándo o cómo y de qué forma se retomará la actividad. Es toda incertidumbre. Lo que vamos a hacer es repasar lo que sucedió esta semana, las actividades políticas, también las actividades parlamentarias y estaremos especulando un poco qué va a pasar o qué fantaseamos con que suceda después del 19 porque estará todo supeditado a la decisión popular del voto, ¿no? El ritmo del trabajo, si se va a retomar el debate parlamentario, si se va a tener que presentar otro presupuesto, bueno, cuestiones que se van a estar discutiendo en los próximos días y que se van a estar develando principalmente en esta gran incógnita que es la espera hacia la definición de quién será el próximo presidente de la Argentina. Así que me voy a apurar a saludar a mis compañeros, a ver si están tan ansiosos y ansiosas como yo para que llegue el 19 y todo esto se devele. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, todo bien, Ana. Sí, te respondo a tu pregunta. Estamos todos ansiosos. ¿Vos? Me hago cargo de tu pregunta. Queremos saber quién va a ser el próximo presidente. ¿Cómo seguirá nuestra vida? ¿Cómo va a ser nuestra vida de muchísima gente, ¿no? Que depende de esa decisión trascendental para poder organizar su vida. Así que bueno, venimos de una semana de mucha puesta en escena, en especial esa operación, ¿no? Esa puesta en escena de Javier Milei, estrenando esa nonata alianza con el sector duro del PRO, tratando de llevar adelante una sesión que aceptó finalmente Milei retirar para evitar el bochorno seguro de una sesión que no iba a contar con el quórum. Así que bueno, después de esa operación se empezó a correr como reguero de pólvora otra operación silenciosa para plantar la semilla de la sospecha de fraude, ¿no? En la Argentina. Y bueno, en ese clima nos adentramos en esta recta final hacia primero el debate de candidatos y después el veredicto de las urnas. Todo muy tranqui, diríamos, Gaby, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Aman? Bueno, queda poquito para la elección, para la segunda vuelta del 19 de noviembre, con cierta expectativa, obviamente, y antes tenemos el debate presidencial que se va a dar este domingo a partir de las 21 horas, donde, bueno, cada uno de los candidatos, tanto Sergio Massa como Javier Milei, van a tener la oportunidad, te diría la última oportunidad por lo menos de a conseguir hablarle a la mayor cantidad de personas respecto a las propuestas que tienen cada uno de ellos. Hay cierta expectativa hasta qué punto el debate, bueno, va a ser efectivamente un planteo de las propuestas de cada uno de los espacios políticos o si se va a reducir a chicanas o cruces y acusaciones. Me parece que desde un sector, desde el sector de Sergio Massa, están queriendo mantener el discurso propositivo que vienen teniendo y en el caso de Milei hay que ver hasta qué punto puede mantener algunas de las propuestas que él viene también planteando respecto a la dolarización, la eliminación del Banco Central, teniendo en cuenta que hizo una alianza con un sector de Juntos por el Cambio que no aprueba esas propuestas. Entonces me parece que va a tener que buscar el equilibrio entre mantenerse con el discurso que viene teniendo y, bueno, también tratar de sumar votos desde otros lugares. ¿Y qué nos deparará a nosotros, Débora, al futuro próximo? No sabemos. Nadie sabe. La gran incógnita que tenemos todos totalmente se resolverá recién el 19 de noviembre. Y hoy hubo otra puesta en escena, que comentaba Sebas antes, entre lo que es la nueva alianza, si se quiere, entre el PRO y la Libertad Avanza que lidera Javier Milei. Se presentó en las últimas horas un proyecto de resolución pidiéndole al Poder Ejecutivo que incluya a la agrupación Hamás como una agrupación terrorista, que era justamente una de las propuestas que hizo el candidato de Unión por la Patria,
Sergio Massa en caso de llegar a ser presidente. Así que seguimos en estas, aprovechando el Congreso para de alguna manera hacer campaña y a ver quién se impone finalmente, ¿no? Sí, bueno, y va a ser, esa actividad me parece que termina un poco hoy. La semana que viene creo que se va a ir volcando todo un poco más a los territorios, por ahí a los sets de televisión, que algunos espacios prefieren, porque acá no creo que se pueda juntar ni un alfiler. Seguramente Estará no. todo el mundo trabajando de cara también a recorrer los barrios y recorrer las provincias para juntar los votos. Hoy estaban haciendo muchos cálculos porque se están publicando las últimas encuestas. No va a quedar mucho tiempo para publicar más allá de este domingo, porque después empieza todo el proceso de veda, de suspensión de publicación de esa información, hasta el viernes a las 8 de la mañana que empieza la veda electoral y no se puede hacer más propaganda de ningún tipo, ¿no? Salvo, redes sociales, que va por otra onda porque no tienen legislación nacional. Pero me parece que están haciendo toda la aritmética de cuántos votos y dónde tienen que apuntar para Exactamente, conseguir. y tampoco se va a poder medir esto que decías en las encuestas del impacto que tiene. Para El algunos debate. puede ser decisivo, para otros especialistas no. Porque hay muchos indecisos y muchos que apuntan al voto en blanco a ver si una vez que se produzca el debate decide ir su voto en favor de uno u otro de los dos candidatos. Sí, no, las encuestas siempre son un insumo para el análisis, pero como siempre decimos, y esto se verifica en la experiencia de los últimos años, no son irrebatibles ni mucho menos. Se está dando que muchas veces erran, incluso por fuera de lo que es el margen de error, así que hay que tenerlo en cuenta, pero tampoco es un elemento totalmente irrefutable. Lo que están marcando estas encuestas es que hay un escenario de extrema paridad, con una leve ventaja, si se quiere, para el candidato libertario, 52-48. Tampoco vamos a hacer demasiado alarde de estas encuestas porque no sabemos realmente qué repercusión real van a tener, pero claramente estamos hablando de un escenario de mucha paridad y en ese sentido quiero entroncar con lo que decía Gaby, de que el debate de candidatos va a ser la última oportunidad, si se quiere, para los candidatos de generar un desnivel, ¿no? Un desequilibrio, alguna ventaja, porque el resto tiene que ver más con actos de campaña. Bueno, es un poco el tono monocorde y parsimonioso de la campaña, de campañas orquestadas, digamos, que no se salen demasiado al guión, pero el debate de candidatos con las dos figuras que se están disputando el poder por los próximos 4 años van a estar allí con la posibilidad de golpear al otro candidato, herirlos, metafóricamente hablando, por supuesto, desde sus propias fortalezas, cuidando también de no ser vulnerados en sus propias debilidades, así que va a ser interesante ver esa puesta en escena también, porque no deja de serlo, ese evento performático para ver si puede modificarse algo de este escenario que va camino a las urnas, ¿no? Y además venimos del debate de los vicepresidentes, los candidatos a vicepresidente y vicepresidenta el miércoles, así que están un poco entrenados en por dónde, como rememorar un poco cómo es esta dinámica de dos, nada más. Lo que pasa es que en ese debate, el de los vicepresidentes, se dio algo muy particular, donde claramente la candidata a vicepresidenta Victoria Villarroel se mostró mucho más activa, más, si se quiere, incluso agresiva al momento de generar interrupciones y demás. A Agustín Rossi, el candidato a vicepresidente de Sergio Massa, se lo notó mucho más contenido. Y en ese sentido, Villarroel pudo ganar terreno, a mi entender, en lo que fue el debate, consiguió imponer más, evadir más las respuestas de muchas de las preguntas que se le hacían. Y en ese sentido, me parece que Rossi perdió terreno. Lo que sí consiguió es focalizar sobre dos temas que en algo preocupan en La Libertad Avanza, que tiene que ver, por un lado, que le preguntó sobre la dolarización y ella inmediatamente respondió en relación a los ahorristas de dólares, que tienen dólares, ¿no? Sí, sí. Entonces ahí... A la relación de cantidad de dólares que se entiende ahí en Argentina, no están todos en el banco porque muchos de los dólares físicos están bajo los colchones, ¿no? Claro, Esa es bueno, la idea. eso generó como cierto ruido. Sí. Y por otro lado... Hay experiencias terribles y traumáticas en este país con la confiscación de ahorros. Y por otro lado, bueno, el otro tema tuvo que ver con una pregunta que le hizo Rossi a Villarroel respecto a si estaba de acuerdo con liberar a los genocidas, y ella en ningún momento contestó que no.
Y bueno, se armó todo un debate en relación a lo que tiene que ver con la cifra de desaparecidos, con el terrorismo de Estado, pero en ningún momento contestó directamente no estoy de acuerdo con que se liberen genocidas. Y eso también preocupó en La Libertad Avanza. O sea, me parece que el debate hay que mirarlo desde distintos puntos, obvio, cómo y se además, puede dar. También es verdad que el debate de vicepresidentes fue en un canal privado, fue a partir de una relación con una ONG, como la dinámica que se hacía antes de la aprobación de la ley de debates, que después nos vas a contar, vamos a repasar esa ley. A ese punto, ahora en un rato, pero acá hay otras reglas y hay otros puntos y hay también determinadas espacios de discusión y temáticas, ¿no? Un ordenamiento diferente, un uso distinto del espacio. Repasamos la otra vez eso de Boleta. Exactamente. Obviamente, como comentábamos antes, van a tener mucho más tiempo cada uno de los dos candidatos, pero tiene algunas novedades. La primera es que no van a poder tener machetes, podemos decir. Es decir, que reclamando que se pueda tener hasta último momento. Bueno, parece que eso lo consiguió los equipos de campaña de Sergio Massa. Si ponemos el ejemplo del debate vicepresidencial, la vimos en más de un momento, por ejemplo, Villarroel, cuando mencionó todas las causas por corrupción, fue leyendo una por una, eso no se podría también hacer. En medio del debate. También se veía exactamente con eso. Bueno, eso no podría pasar y por otro lado, no van a estar obligados a quedarse en su atril, lo cual vamos a ver si por ahí se muestran con mayor espontaneidad, más seguros a la hora de exponer sus propuestas o ir a cuestionar las del contrincante, digamos. Eso es raro. Sí, yo no me imagino mucho para qué es que no se queden quietos. Vos sabés que yo pregunté lo mismo y no me dieron una respuesta clara, pero... No, y pasó con Bolsonaro y con Ignacio Lula da Silva en debate que tuvieron, donde se podían mover un poco más, caminar, pero... Sí, más me parece que es así, como al estilo más norteamericano. Más descontracturado, si se quiere que te puedas mover. ¿Viste? De hecho, está la aclaración en el reglamento, lo cual me parece una bizarrería de que no se pueden tocar. Claro. Digo, ¿para qué tenés que aclarar que no se pueden tocar? Bueno, ¿Qué van a jugar al aire libre? Digamos, no, es muy raro. No, me parece que de lo que trata de también establecer es como cierta distancia. Sí, que no le haga una palmadita en la cabeza porque o eso que es una un abrazo de total. oso por ahí que... Claro. No sé. Sí, una palmadita, decir tal cosa y ya eso puede generar... Bueno, van a haber atriles, pero en esos atriles no se pueden poner hojas. Escritas, tienen que estar en blanco y pueden tomar notas. La gente puede tomar apuntes, pueden haber disparadores prescritos en el momento por los propios candidatos. No puede haber una ayuda como hubo en instancias anteriores de parte de asesores. No puede haber filminas. Claro. Exactamente. El oficialismo ahí estuvo bastante vivo porque al principio pidió que no hubieran atriles. Desde la Cámara Nacional Electoral le respondieron que no. Pero ante el segundo pedido de que no hubieran documentos, de que no hubieran apuntes, tuvieron que ceder porque ya le habían dicho que no al tema de los atriles, entonces dijeron, bueno, está bien, no se puede tener documentos escritos. Entonces, claramente es un escenario que le cabe mejor a Sergio Massa que a Javier Milei, que exhibió algunas dificultades en algunas entrevistas recientes que le realizaron, y Sergio Massa es un político profesional con un manejo de la oratoria que va a intentar hacerle pisar el palito a un Javier Milei que va a estar más domado, guionado. Igual también se puede confiar mucho en eso y hay que decir que Milei ha llegado hasta aquí más que por los debates presidenciales, por las entrevistas que ha dado y que ha concedido y que más allá de lo que cada uno pueda pensar, ese tipo de discurso que tuvo hasta ahora, incluso un discurso por momentos muy desordenado, a veces un poco subido de tono y demás, le sirvió para llegar hasta donde está. Hay que ver si eso le alcanza para sumar votos. Y también que el candidato del oficialismo esto que vos decís, ¿no? Que se muestra como un candidato mucho más profesional, no le termine jugando en contra diciendo, bueno, yo acá sin papeles la tengo, pero segura y se puede llegar a sorprender. Vamos a preguntarle a nuestra invitada del día de hoy qué opinión tiene sobre cómo espera este debate que se va a dar el domingo a las 21 horas. Se va a transmitir por la televisión pública, obviamente la van a replicar todos los canales de televisión, va a haber una gran cadena nacional, pero primero la vamos a presentar de este modo. Rosa Martínez, bienvenida, diputada del conurbano bonaerense del Frente de Todos. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo estás vos? ¿Cómo están ustedes? Estás en Almirante Muy bien, Brown. con mucha lluvia. ¿Cómo? Estás en Almirante Brown, ahí en tu casa. Así es. Perfecto. Así es. Bueno, hablábamos del debate. Ir a caminar. No se puede. Sí. No.
No se puede hacer choripán porque hay lluvia el día de hoy. Quería preguntarte, estábamos hablando del debate electoral. ¿Cómo te preparas para el domingo? ¿Vas a prepararte de alguna manera para verlo? ¿Vas a estar ahí presente? ¿Cuál es la idea y la dinámica desde el bloque? Mira, en los anteriores lo miré desde casa familiarmente, con mucha expectativa y bueno, y este también, pensando que siempre que estos sectores que se preparan de manera tan importante para dar esta batalla, sobre todo los sectores de la oposición, no nos vengan con una sorpresa, pero en realidad yo confío mucho en lo que hemos hecho hasta ahora. Y por supuesto en la capacidad de nuestro candidato Sergio Massa de abordar todos los temas con solvencia. Pero bueno, siempre hay un as en la manga de estos sectores y eso también preocupa hasta que pasa el debate. Pero bueno, yo tengo mucha confianza, pero viste, tengo una confianza más centrada en nuestro pueblo y en la capacidad de interpretar los maleficios que en otra cosa. Creo que somos bastante claros y coherentes en nuestra historia y sobre todo en este presente tan difícil porque tenemos muchas dificultades para enfrentar en lo cotidiano y también tenemos como la intención de fortalecer una idea de fuerza para adelante que tiene que ver con una unidad de sectores para enfrentar los poderes que tenemos que enfrentar. El Fondo Monetario, la necesidad de reestructurar la deuda, la posibilidad de tener una industrialización en nuestro país y sostener la soberanía, bueno, que el trabajo sea de calidad y bien remunerado, garantizar las jubilaciones, la educación pública, la salud, que son desafíos enormes y los que nos movilizan a seguir teniendo esperanzas. ¿Y viste el debate del miércoles? No, estabas en el Gran Rex el miércoles. Claro, era Fue difícil. simultáneo. Lo vi después, lo vi en delay y por pedazos. Sí. La verdad que yo siento, no te digo miedo, pero zozobra frente a la mirada imperturbable de Villarroel. También creo que muchas veces pretende que nos enojemos o que reaccionemos, Claro, como ella lo hace, con una violencia inusitada, pausada pero muy violenta. Y yo creo que nosotros tenemos que preservar nuestra fortaleza que tiene que ver con la dignidad lograda, con las leyes, con los juicios. Justo ese día al otro día fui ayer a La Plata a declarar en el juicio de 1 y 60 y la comisaría octava de La Plata y se me cruzaban algunas imágenes. Creo que es la verdad una ideóloga del partido militar, sin ninguna duda. Horrible, triste, porque además la política pública no solo ha avanzado desde nuestro sector político. La primera fue el juicio a las juntas, la CONADEP. Después hubo, sin ninguna duda, un retroceso con la obediencia debida al punto final. Y después hubo una verdadera reparación cuando Néstor pide perdón en nombre del Estado en la Exesma, pero sobre todo porque esto no fue un gesto de bajar un cuadro. Fueron hechos concretos de restituir leyes, derogar obediencia debida al punto final, y ya llevamos más de 1000 juicios. Entonces yo digo, esta señora no reconoce las leyes, no reconoce la acción de la justicia, no reconoce nuestros pactos internacionales, no reconoce que la Exesma se ha declarado museo a nivel internacional por UNESCO y que llevamos más de 300 sitios clandestinos de represión, centros clandestinos de represión a lo largo y a lo ancho de nuestro país. No puede seguir diciendo que es un tema de un sector o es un tema del kirchnerismo. Es un tema de la Argentina, del cual nos sentimos orgullosos, vengamos del espacio político de donde vengamos. Esa idea de esta minoría militar que quiere reivindicar, lo primero que debería hacer es pedir que los militares detenidos hablen, que nos digan dónde están los nietos, dónde está Clara Anaí, dónde están los cuerpos de nuestros compañeros. Eso debería pedir. Que le digan a Victoria Donda, como preguntó en su juicio por su apropiación, su fecha de nacimiento, ¿no? Que aún hoy, en el juicio que fue hace
el testimonio que fue hace 3 semanas, volvieron a negárselo, ¿no? Ese derecho. Sí, o que Villarroel le pregunte a Amelon dónde está enterrado el cuerpo del padre de Eduardo Tognoli, que es compañero de usted del bloque, ¿no? Por ejemplo. Diputada, ¿qué tal? Seguro. Sebastián Ávila, la saluda. Le quería preguntar, más allá de que coincido plenamente en cada uno de los puntos que usted señaló, ¿tiene un costo político minimizar la cifra de desaparecidos, reivindicar la dictadura militar, hablar de los crímenes de los subversivos, digamos, es la palabra que usa la derecha para connotar a los combatientes guerrilleros de los años 70? ¿Tiene un costo en la sociedad? ¿O la sociedad está viendo otra cosa y por ahí no va a parar votos Javier Milei y Victoria Villarroel? Mira, yo creo que ella está obligada a hacer esa defensa por el lugar de donde viene, ¿no? Proviene de 20 años de militancia con el partido militar, con la familia militar, y yo creo que la sociedad argentina ha dado muestras inapelables de la dignidad que sentimos con la defensa de los derechos humanos, de la alegría que da encontrar un nieto, de la sensación de garantías que da participar de un juicio. Me parece que la sociedad argentina ha madurado más allá de las Villarroel de la vida, por suerte y por conciencia política. Diputada, ¿qué tal? Gabriela Vulcano la saluda, ¿cómo está? Hola, Gaby. Ahí retomo un poco lo que recién le consultaba a mi colega, porque el discurso de Villarroel irrumpe si se quiere, en la escena pública, donde casi que obligó a muchos de los integrantes de la propia Cámara de Diputados que fueron víctimas de la última dictadura cívico-militar a contar sus experiencias personales. Pienso en Daniel Goyán, en el caso de, el propio Eduardo Tognoli, como hijo de desaparecidos. Usted misma, como víctima de la última dictadura cívico-militar. ¿Cuánto ayudaría a que haya una ley contra el negacionismo para evitar discursos como estos? ¿Cuánto serviría? Y si eso podría modificar en algo, estar debatiendo temas como estos, donde quieren rediscutir la cifra de desaparecidos, rediscutir si fue terrorismo de Estado o si fue guerra, casi con palabras calcadas a las que utilizaba el genocida Eduardo Macera. Mira, yo soy de la idea de que hay que generar, primero que tenemos una importante conciencia como pueblo y responsabilidad como funcionarios públicos, la mayoría de nosotros. Después creo que sí, que hay que hacer algo. Creo que hay que generar formación obligatoria para funcionarios y empleados públicos de los 3 poderes del Estado. Y después creo que hay que aplicar las leyes, que hay que aplicar el código. Apología del delito, incitación a la violencia son delitos que están previstos en los códigos. Y entonces me parece que lo que hay que hacer es denunciar. Y probablemente en la ley de ética pública haya que decir que aquellos funcionarios que no creen en la política pública del Estado ni en el accionar de la justicia, desconocen pactos internacionales y definiciones locales, no merecen estar habilitados para ejercer cargo público. Más allá de esas puniciones, no creo en el punitivismo a la hora de garantizar cultura política y acción política vinculada a los derechos humanos. Me parece que hay que poner el acento en la memoria, en la verdad y en la justicia, que no son palabras que decimos como eslogan, sino que tienen un fuerte componente cada una de ellas. O sea, restituir memoria, poder hablar de lo que pasó en este país, conceptualizar, como hizo en su momento a partir de la Ley Federal de Educación, se conceptualizó Holocausto, Malvinas y terrorismo de Estado. Ninguna de esas 3 cosas respeta la oposición en este momento, la oposición de la Libertad Avanza. Ahí hay que tener una acción legal y legítima, está previsto en el Código. También hay que garantizar que la justicia actúe como corresponde, porque la justicia, yo cuando pienso que todavía no termina de rescatar el teléfono de Nisman, me pregunto qué haría con el negacionismo y con la militancia política, ¿viste? Me pregunto con preocupación, digo, tal vez
generar punitivismo en este sentido puede ser que la justicia interprete precisamente al revés lo que estamos diciendo sobre negacionismo. Así que prefiero cultura. Mira, el proyecto que nosotros presentamos, un proyecto con la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos. También en una investigación que hizo la Universidad de La Plata descubrimos que los abogados, las abogadas, no tienen formación en derechos humanos, no tienen, tampoco los funcionarios saben qué pasa cuando no se cumplen las convenciones internacionales. Y frente a eso, el Estado argentino tiene juicios internacionales por el no cumplimiento de las convenciones. Pero hemos logrado recuperar la sanción por Napalpí, que ocurrió hace muchos años. Por supuesto, la oposición se opone al resarcimiento económico, a la reparación, pero sí hemos logrado la sanción de la justicia y hay un dictamen. Cada uno de los juicios que se están llevando a cabo responden a causas que muchas veces tienen por el lado de los acusados personas muy mayores que sin embargo han podido ser condenadas y estar en cárcel común. Confiemos en nosotros, confiemos no solo en los funcionarios, en nosotros, argentinos y argentinas. Yo voy por ese lado. No me atrae demasiado pensar en punitivismo. Meter preso a alguien. ¿Qué tal, diputada? Débora Urieta la saluda. Más allá de que Hola, Débora. Coincido que, o por lo menos pensábamos todos que había un consenso respecto a lo que fue la dictadura, que hubo violencia por parte del Estado y demás, que no hubo excesos y tampoco hubo una guerra. ¿A qué le atribuye que un candidato que plantea esto tenga tantos votos? ¿Cree que a la gente no le importa tanto el pasado, que le preocupa más la situación actual y Milei ofrece una respuesta a los problemas? ¿A qué le atribuye que, pese a todas estas declaraciones, tenga altas chances de ser presidente? Bueno, yo tengo mi mirada de las altas chances. Creo que no son tan altas chances. Bueno, pero llegó a las encuestas, están diciendo eso. Estamos influenciados por una ofensiva de encuestas que nos dicen que perdemos. Ojalá no me equivoque. Sigo con esta esperanza. Pero además, creo que a veces, entre la insatisfacción democrática, como decía Cristina, y las dificultades que tenemos a la hora de garantizar que los trabajadores registrados lleguen a fin de mes, los no registrados no lleguen ni al 10, y que tengamos una inflación tan alta que genera realmente reacciones de todo tipo, hay personas que escuchan. Hoy estuve en la Universidad de Lanús, al mediodía, en la radio Megafon, y los chicos hacían preguntas similares, y yo creo que hay como, hasta te diría, un convencimiento de que las cosas que dicen no las van a hacer, que creo que eso sí es negacionismo, porque hay personas que dicen, no, la verdad que no está preparado para gobernar, pero yo lo voto igual, porque en realidad hay que cambiar, o no va a ser eso de la educación, no va a arancelar la educación, nos va a dar un voucher el Estado. Yo les digo, les va a pasar lo mismo que con las vacantes en la educación inicial y primaria y secundaria de la ciudad, que las garantizaban pero no las garantizan. Y para tener el voucher vas a tener que demostrar que sos el más pobre de los pobres. O sea, hay como una resistencia a veces a creer que lo que está diciendo es tan brutal, porque vos pensás que está diciendo que a las personas con diabetes no se las va a atender más, que las provincias no van a tener coparticipación, que los discapacitados no merecen tener una pensión por discapacidad, que está diciendo cosas brutales, que vamos a volver a las FJP cuando este país sabe lo que significa volver a las FJP, que va a privatizar la salud, la educación, la seguridad social y que le va a dar a cada uno un arma para que se defienda frente a la inseguridad. Me parece que es como una anestesia social importante. Es un nivel de agresividad a veces que es intolerable. Yo, la verdad que frente a determinados mensajes sobre el rol del Estado, por ejemplo, que me pareció brutal y pedófilo, no puedo creer que haya una cabeza tan perversa que sea la que está convocando a ser votada. No, te digo, me resisto a creerlo. Pero ¿por qué la gente lo vota? Esa es mi duda. ¿Por qué tanta gente lo vota? Yo creo que gran parte de esto es una acción sistemática, mediática, que taladra
A la situación que hemos llegado hoy, hay un plan para llegar a cómo llegamos hoy. Hay un plan que no empezó ahora, ni en el gobierno de Alberto, ni en las dificultades que tuvimos nosotros para llevar adelante las políticas de justicia social. Empezó hace 8 años. Cuando Macri termina de pagarle a los buitres más de lo que pedían los buitres, cuando se endeuda por casi 50.000 millones de dólares, y todo lo que vino después, todo lo que vino hoy con lo que pasa con la deuda, que el pago de deuda, además de impagable, es inflacionario, no es una casualidad. Mientras tanto, los medios empezaban a instalar un tipo cómico, casi gracioso, despeinado, que hablaba de economía en términos más entendibles. El otro día un vendedor ambulante en la estación de Longchamp me dice, pero Milei tiene un plan para la deuda. Digo, ¿así cuál es? Y está hablando que hay gente que tiene muchos dólares. ¿Y a vos te parece que el que tiene muchos dólares afuera, que nunca los blanqueó, va a ser el que pague la deuda? Cuando muchos de esos lo jugaron. Claro. Ah, bueno, tenés razón. Empezamos a hablar en otros términos. Cuando yo me fui habían puesto el cartelito de Massa presidente en su mesa y me fui un poco más aliviada. Pero la verdad que hay cosas que no tienen gran explicación, pero que sí tienen un plan sistemático. Los medios de comunicación, la persecución judicial a Cristina, el decirle kirchnerista a Massa, que todo el mundo sabe que no es kirchnerista. O sea, hay como un intento de rescatar viejas consignas, y fíjense que esta semana y la anterior, Milei estuvo mucho más casi afable, prudente, dejó ese tono hostil con el que se manifestaba. Son las 1000 caras de Milei. Me dijeron ayer que Villarroel estaba pensando en rebobinar su planteo pro genocidas porque no estaba cayendo muy bien. Bueno, veremos. Yo confío en nuestro pueblo. Creo que sería gravísimo que nos gobierne el que está pensando en hacer un fideicomiso con todos nuestros recursos, regalar las Malvinas y vendérsela a BlackRock, a Templeton, y que nosotros nos quedemos sin patria. Sería gravísimo. Diputada, un instrumento para poder poner en blanco sobre negro sobre estas diferencias antagónicas, ¿no?, entre un modelo y otro. Usted lo venía enumerando una por una cuáles son las diferencias. Digo, está el debate, ¿no? El debate presidencial de candidatos que se instauró por ley ya en el año 2016 para que pueda ser de forma obligatoria. Es una ley que estuve repasando y el Frente para la Victoria había votado en contra, ¿no? Había votado a favor Cambiemos, el Frente Renovador y el Bloque Justicialista, pero no el Frente para la Victoria. No le hago cargo porque usted no era diputada nacional en ese momento, pero a la luz de todos estos años del recorrido que tuvo esta ley y cómo se fueron dando estos debates, ¿cuál es el balance que usted hace sobre si funcionó, si cree que sirve? Para Evidentemente poder... todavía seguimos teniendo varias personas que no saben qué hacer con su voto. Tal vez sirva. A mí no me gusta mucho la metodología, me parece que no logran expresar los proyectos y que hay un alto nivel de agresividad. Pero bueno, está votada por el Congreso, hay que respetarla. Ojalá sirva para clarificar ideas. Me genera mucha expectativa la de este domingo, pero la verdad que la metodología no me resulta muy satisfactoria. Yo escuchaba el miércoles el debate de Rossi con Villarroel y la verdad que me parecía de un nivel de agresión y de superposición que no ayudaba a que fuera un debate claro ni respetado, y los periodistas no hacían nada para evitarlo. Me pareció horrible la situación. Quería aprovechar y preguntarte. Ojalá sirva. Quería aprovechar y preguntarte porque mañana es un día importante, se cumple un nuevo aniversario de la primera vez que las mujeres votamos, un poco también te llamamos porque vos sos parte del movimiento de las mujeres sindicalistas, de las mujeres peronistas, y vienen reivindicando este derecho adquirido justamente en el 47 a partir de una ley que en el 51, un domingo, 11 de noviembre, se concretó por primera vez y llevó a la posibilidad de que las mujeres tengamos no solamente la posibilidad de votar, sino también representar a partir de las diputadas y senadoras que ingresaron a la Cámara. Son 40 años de democracia, esto es preexistente igual a la democracia, a esta etapa de la recuperación democrática.
la significación, ¿no?, de estos derechos que se fueron adquiriendo con el tiempo y este contexto electoral, estos 40 años de democracia. Vos decías la otra vez también en la Comisión de Derechos Humanos que cuando te juntas a hablar con las juventudes, con por ahí las escuelas, les cuesta a veces por ahí a los pibes representarse esos tiempos donde no había acceso a determinados derechos. ¿Cómo poner en valor entonces en estas efemérides que siempre nos permiten reflexionar en esos largos caminos que llevan a que se concreten los derechos? Y bueno, seguramente, como decimos muchas veces, no fue magia, porque Eva Perón, mira, Perón cuando presenta su plataforma, además de estar en la Secretaría de Trabajo y Previsión con una mujer a su lado, hablándole del trabajo de las mujeres, cuando todavía no se hablaba del voto, y poniéndolo en parte de su plataforma política en la elección del 46, las feministas históricas que habían peleado sin ninguna duda por el derecho al voto, no le creían y pensaban que era una trampa para tener más votos. Sin embargo, Eva tuvo un rol central, no solamente por su acción social, que es bien reivindicada, sino por lo que significa su acción política. Pensá que fue la promotora del partido político más importante en la historia de las mujeres, que fue el Partido Peronista Femenino. 3.600 unidades básicas, delegadas censistas por todo el país, porque llegar a la ley no solo implicó tener un texto, sino movilizar a las mujeres, o sea, garantizar que pudieran votar, ser elegidas y movilizarse a la hora del debate en el Congreso. Yo veo esa plaza de los dos congresos llena y la verdad que creo que nosotras somos herederas de esa historia cada vez que llenamos la plaza cuando tenemos que defender un proyecto de ley. En ese momento, el momento que vamos a festejar este 11 de noviembre, el número de diputadas y de senadoras alcanzó casi al 24%. Después tuvimos dictaduras, democracia, y recién en los 90, en el 91, 92, pudimos recuperar el 30%. Sí. Es un hecho fundante de la participación política de las mujeres, que sin ninguna duda ha estado como relegada al lado del rol político-social que ha tenido Evita, pero que tiene un componente de irreverencia, como dice Julia Rosenberg, de irreverencia y de anticipación estratégica. Eva habla del trabajo de las amas de casa, dice que las mujeres deberían, en el 47, que las mujeres deberían cobrar por ser amas de casa y que deberían tener un incentivo cada vez que tenían un hijo, que si no nos iban a querer casar. Eva instala, sin un lenguaje feminista actual, muchas transgresiones que hacen a la irrupción política de las mujeres. Y la verdad que el voto fue señero. Las otras organizaciones políticas no tuvieron candidatas, las mujeres socialistas no tuvieron candidatas, además de las radicales, y a nuestras compañeras, a las muchachas peronistas, les costó cárcel en la dictadura del 55. Entonces me parece que está bueno contar anécdotas, contar historias, tener memoria, hacer memoria de ese momento histórico de las mujeres. Perón decía, la primera elección la gano con los trabajadores, la segunda con las mujeres y la tercera con los niños que iban a ser jóvenes. Yo me sentí en el 73 que podía ser parte de esos niños que el peronismo dejaba como esencia. Y hoy siento que nuevamente las mujeres tenemos un rol, porque cuando se trata de la educación, la salud, la seguridad, las mujeres protegemos en nuestra vida cotidiana a la familia, abordamos la comunidad desde un lugar de cuidados muy importante. Por eso yo creo que vamos a comprender el valor que tiene en esta elección votar por la Unión por la Patria. Y también trabajamos mucho para la unidad, porque muchas veces los varones pelean por puestos, por espacios, y las mujeres tratamos de conciliar. Y muchas veces nos bancamos estar medio de costado, pero conciliando abajo para que la cosa ocurra. Así que tengo mucha esperanza que este 11 también nos sirva para recordar un rol fundamental en la historia, que es el rol político de las mujeres.
Diputada, hablando de las mujeres que hacen política, Blanca Osuna es una de las impulsoras del proyecto de financiamiento educativo junto al ministro del área, Jaime Persic, de este proyecto que eleva al 8% la inversión presupuestaria en el área de educación hacia el 2030. El dictamen quedó listo en la Comisión de Presupuesto el miércoles pasado, con el apoyo inclusive de sectores de la oposición que firmaron con disidencias, pero al fin y al cabo apoyaron esta discusión y es presumible que lo van a seguir apoyando una vez que arribe al recinto. Ahora bien, si el candidato, hipotéticamente el candidato que resulte ganador en las elecciones del 19 de noviembre sea Javier Milei, este proyecto que tiene discusión, mucho debate y que es apoyado por todos los partidos políticos, ¿va a poder ser cumplido? Digo, ¿se va a poder invertir ese 8% del presupuesto en educación? Digo, cuando se hablan, por ejemplo, del arancelamiento de las universidades, del sistema de vouchers, ¿o se va a convertir en letra muerta esta ley? Mira, el proyecto, además de las expresiones de distintos espacios políticos, es un proyecto de personas de bien, te diría, Sí. de personas que queremos la Argentina. Pero muchas de esas personas apoyan al candidato Javier Milei. Sí, pero no votan este proyecto. No votaron en la Cámara de Diputados este proyecto. Lo votaron los diputados y las diputadas que creen que la educación pública de calidad, el conocimiento, nos da un lugar en el desarrollo económico, social de la Argentina, primero para nuestro país y después también cuando hablamos de economía del conocimiento. Yo creo que todas las propuestas de mi ley necesitan cerrar el Congreso, así que vayamos preparándonos, porque muchas de ellas son anticonstitucionales y muchas de ellas no son legales. O sea, habría que transformar la 1420, habría que volver a la década del 30, habría que no tener derechos laborales, habría que no consagrar la salud pública y la educación pública. Entonces digo, como él piensa hacer esto de manera acelerada, la dolarización, son todas propuestas que necesitan que el Congreso se cierre, y si lo acompaña Villarruel, tal vez lo logren. Gracias, diputada, por este rato aquí en la tercera edición de TV. Que tenga buen fin de semana. Hablamos en cualquier momento. Gracias. Sí, Adiós. durísimo el vaticinio de la diputada si es que gana el candidato contrario a la Unión por la Patria. Sí, son también momentos donde la discusión política está atravesándolo todo, es la principal actividad que se está dirimiendo en la Argentina porque es la elección al presidente, ¿no? En un contexto donde la discusión está también tornándose hacia consensos que se habían instalado de una manera bastante certera. Es verdad que también ha habido mucho antes negacionismo, expresiones contrarias y reivindicativas de la dictadura cívico-militar, pero la situación que se da en estos contextos con la candidatura de Milei hacen justamente pensar que, y dan evidencia, además, a partir de sus dichos, por lo menos, bueno, se van contradiciendo también, ¿no? Porque después dicen que no lo dicen, sí, que igual, no son tan así las propuestas. Amanda, yo creo que sí veníamos escuchando discursos negacionistas por parte de algunos integrantes de Juntos por el Cambio. Lo que sí me parece es que no habíamos llegado a este límite donde las dos principales figuras de La Libertad Avanza, como es el candidato a presidente y la candidata a vicepresidenta, ni siquiera son negacionistas, sino que son defensores de la última dictadura cívico-militar. Sí, ya es como algo... Es un extremo la teoría importante. De los dos demonios sería un avance, ¿no? Pues lo que estamos viendo es que omite una parte de la historia. La candidata a vicepresidenta Victoria Villarruel habla siempre de el terrorismo de las organizaciones guerrilleras y hace caso omiso a el plan sistemático de desaparición, no solo tortura. Eso. Bueno, sino todos que los hablan procesos históricos que devinieron también en todas las otras dictaduras que son parte también de esta última y construyeron esta posibilidad, ¿no? Porque los levantamientos militares se vienen sucediendo en 6 instancias, además muy violentas, con antecedentes también de tortura y de mucha persecución y sin juzgamiento, ¿no? Que sí, es el lo que proceso pasa es se que da a este en esta punto etapa. donde ya hablan de guerra, hablan de excesos, donde si ellos quisieran pueden decir, bueno, no estamos de acuerdo con el discurso que tienen otras fuerzas políticas, pero lo que decía recién la diputada, no se trata de una opinión de una fuerza política. Acá intervino la justicia, donde la justicia condenó a muchos de los responsables de las desapariciones, las torturas, los asesinatos, el robo de niños, como genocidas, con la figura de genocidas.
y que además tiene reconocimiento internacional de los distintos organismos de derechos humanos internacionales, al punto de que recientemente se estableció que la ex-ESMA, uno de los lugares donde funcionó uno de los principales centros clandestinos de detención por donde pasaron más de 5.000 personas, fue caracterizado como patrimonio histórico de la humanidad. Entonces, el discurso y la discusión ya excede la discusión con un espacio político. Se está discutiendo con las propias instituciones del Estado, con los propios organismos internacionales del Estado, la legislación internacional y nacional. Bueno, pero también en la discusión que se dio en relación a la penalización del negacionismo, de hecho, el primer encuentro en la comisión, los distintos representantes de los organismos de derechos humanos plantearon también esta cuestión de que se puede intervenir. Digo, estas declaraciones han sido públicas, no han sido en privado, han sido a través de los medios de comunicación, han sido incluso en el Congreso de la Nación, ¿no? Entonces me parece que también hay ahí una mirada poco profunda y una falta de responsabilidad de uno de los poderes del Estado, ¿no? Que es la justicia. Porque las fiscalías pueden intervenir, porque se han hecho denuncias, de hecho, también en la Defensoría del Público, que no tiene forma de intervenir judicialmente, pero pueden acceder también en distintas instancias a la penalización o, en todo caso, la denuncia más contundente, ¿no? Una denuncia más formal de los dichos. Pero también me parece que ahí hay una discusión que se está poniendo sobre la mesa respecto principalmente a lo que veníamos diciendo hace algunas semanas respecto del debate del negacionismo, bueno, las expresiones, ¿no? La libertad de expresión, la discusión sobre los medios de comunicación que también vienen sosteniendo un discurso negacionista y reivindicador del terrorismo de Estado hace un montón de tiempo y que, bueno, ahora estamos en una situación de evidencia de mucha violencia, ¿no? Porque los discursos de los últimos días han sido realmente reivindicativos de condenados por triples, cuádruples cadenas perpetuas. Lo interesante fue, digamos, el jueves todo el mundo buscando quién era Amelón, encontrando una historia terrible de uno de los principales condenados en la zona de Santa Fe, otro de los núcleos de la represión. Que Chivo Rossi hubiera recogido el guante en el momento y la dejara en evidencia. Sí, igual me parece que el efecto funcionó igual, bueno, en ese sentido. Era lo mismo el efecto en vivo y en directo si se le hubiera rebatido y hubiera traído esa información, teniendo en cuenta que era de la misma provincia donde es él. Pero bueno, formó parte de ese debate donde quedaron expuestas las diferencias. Sí, efectivamente. Yo creo que se va a repetir bastante el domingo esta discusión. Igual no es la misma figura Milei que Villarruel en esta discusión respecto a negar los crímenes de la dictadura y sobre todo a la reivindicación, ¿no? Y que hace tema de cabecera de Javier Milei, que hace más hincapié. Ahora, de hecho, él se apropió de toda la agenda que fracasó, ¿no? La de Patricia Bullrich, que perdió en las urnas con esta convocatoria, una cruzada antikirchnerista, ¿no? Sí. Ya no pueden vestir contra la casta porque finalmente la propuesta de Javier Milei fue canibalizada por un sector de Juntos por el Cambio. Ahora están en esta suerte de entente antikirchnerista. Pero bueno, estos son un poco los ejes de lo que va a ser el discurso de Javier Milei, que no va a pasar tanto por, como decíamos, ¿no? Por este discurso anticasta y no creo que tampoco haga foco especial en la temática de derechos humanos y el negacionismo. Pero es uno de los 6 temas. Es uno de los 6 temas. Pero él puede irse por el lado de la transparencia, como hizo Villarruel. Claro, va a depender de la habilidad del candidato Sergio Massa de llevarlo un poco a ese barro y que el candidato Milei tenga que dar explicaciones sobre un tema donde está muy flojo de papeles en esa fuerza política. Bueno, Massa tiene ahí para poner sobre la mesa que hizo todos los trámites y gestionó la recuperación para la Argentina del avión de los vuelos de la muerte está en la ESMA, ¿no? Sí, el asunto es que el tema de derechos humanos termina encapsulado en los años 70 y me da la sensación que si el Estado o en la democracia no tenés tus necesidades básicas resueltas como salud, educación, vivienda, un trabajo digno de calidad, la lectura que tenga el candidato sobre la historia y sobre el pasado argentino creo que para muchos votantes queda
en el último plano y por ahí lo seduce más que le diga que va a ganar, o que crea que va a ganar en dólares o lo que fuera, ¿no? Están las prioridades un poco tergiversadas. Bueno, lo que pasa es que se Cuidado puso con un eso, porque discurso... muchas veces se habla de los derechos humanos del presente como una vía de escape Sí, claro. para evadir el debate sobre un tema Pero hay gente importantísimo. que hoy le violan los derechos humanos, gente que Sí, no a tiene todos. vivienda. Está bien, pero Sí, es un tema pero aparte. me parece- Es un tema aparte. No, el tema y es muchas ese, veces los se derechos usa esa humanos excusa. es todo, justamente. Por no supuesto, hablemos pero solo quien de los trajo esta 70. agenda acá a la mesa Totalmente. política ha sido Igualmente Victoria me Villarroel parece que con hay, sus formas hay que y aclarar declaraciones. algo. porque Totalmente, se te habla hace de los- reescribir. Se habla de los derechos humanos de los 70 como si fuera algo del pasado. Y hay Exacto. que recordar que todavía falta recuperar a más de 300 niños que hoy son adultos, que fueron apropiados durante la última dictadura cívico-militar, y un montón de familias, miles de familias, todavía esperan respuesta por parte de la justicia, donde no saben qué pasaron con sus familiares, porque si bien hablamos mucho de lo que son los juicios de lesa humanidad, se llevaron adelante una gran cantidad de juicios, pero todavía hay muchas familias que no tienen respuesta. Claro. Una de las cuestiones que el otro día planteaba el diputado Eduardo Tonioli diciendo, bueno, ya que Victoria Villarroel se reunía con Amelón, estaría bueno que nos pueda decir qué pasó con el cuerpo de mi padre. Ujú. Entonces, me parece que a veces también hay que tener cuidado cuando hablamos de lo que tiene que ver con los delitos que se llevaron adelante, que se cometieron durante la última dictadura cívico-militar, como delitos del pasado. Exacto. Donde creo que tanto Rossi como Villarroel hablaron de los 70 como si fuera algo del Exacto. pasado. Sí. Y me parece que en ese sentido el propio oficialismo a veces hace agua no reconociendo que no se trata de algo del pasado. Hay Exacto. delitos por eso son delitos de lesa Exacto. humanidad, se Tal cual. siguen Que no cometiendo. Pero no solo eso, los delitos de lesa humanidad no solo tienen que ver con lo que pasó en los años 70. La gente que no tiene acceso a educación, salud, vivienda, también se le están Esos violando. no son delitos de lesa humanidad. No, Esos derechos son- humanos estoy hablando, no digo, no nos quedemos solo en los 70, por eso pienso que hay mucha gente que le importa poco algo que para nosotros es súper grave que alguien hable de una guerra de los años 70, porque es algo que le queda súper lejos y que no tiene sus necesidades básicas satisfechas. Lo que Entonces pasa es se que... termina Sí, pero mezclando. esa es otra dimensión Claro, del análisis. es otra Pero cuando yo trato de hablar de esa entender- discusión no implica No, que yo no lo que puedas trato de Es profundizar. el votante de Milei. ¿Por qué Yo- votan a Milei a claro, pesar de ese exactamente, discurso? algo que a mí me Pero está parece... perfecto No está en la y tenés un agenda, montón de en otros definitiva. ejes temáticos Por eso. para poder profundizar sobre todos esos temas y está muy bien. Pero digo, también una son cosa derechos no quita la humanos, otra. eso es lo que estoy Lo planteando. que pasa es que Coincido. está dentro Bueno. de ese título, de esa perspectiva principalmente, porque hubo todo un proceso para poder llegar a los juicios, primero con el reconocimiento de la impunidad y también con el reconocimiento justamente de la vulneración y la violación de los derechos básicos de los procesos de detención, ¿no? La tortura es una violación de los derechos humanos, no por una decisión particular de la justicia argentina, sino es una convención mundial. No se puede torturar, la gente está prohibido, es una forma Y al de día de hoy sigue denigración. pasando. Por supuesto que sigue pasando y por Sí. supuesto se Hay sigue violencia también institucional. Déjame decirte denunciando. algo más. Ahora, el tema está en la sistematización y el rol del terrorismo de Estado Tal cual. como un efecto no solamente sobre las víctimas directas, sino sobre toda la sociedad. Por eso es tan importante que esté dentro de la discusión y que amerita un debate en este contexto de los 40 años de democracia. No es cualquier momento donde también esta discusión toma la relevancia que toma, con candidatos que, bueno, un poco también hay que poner en relación, no es que Victoria Villarroel vino de ningún lado. Exactamente. Un proceso Totalmente. histórico que viene desarrollándose de sectores que eran muy minoritarios en la representación del Congreso y que se fueron también modificando amplificar esas... su discurso a partir Tiene que de... encontrar una vocera para que Sí, transmita esos temas. Aprovecharon determinados contextos, la cuarentena tuvo mucho que ver. Exacto. ¿no? Para generar, la explicitación de muchos malestares, esa insatisfacción democrática de la que hablaba Cristina Fernández de Kirchner, y encontraron en estos sectores que hacen un aprovechamiento del odio para canalizar sus aspiraciones de redención de alguna Sí. forma, ¿no? A través de actores de la política que vienen por afuera de la política para generar una revolución Bueno, que pero- no se sabe dónde No, puede pero terminar. también prenden discursos como estos en momentos en donde la democracia Exacto. tendría que haber resuelto determinadas cuestiones, como por ejemplo la pobreza, Sí. y donde antes de la última dictadura cívico-militar vos tenías un 7% de pobreza, que era una barbaridad Sí.
para esa época, y hoy tenemos más del 40% de pobreza. Entonces, también es cierto que donde la democracia, o más que la democracia, porque sería medio injusto hablar de la democracia, que los distintos gobiernos, desde el regreso de la democracia, no consiguieron resolver temas como, por ejemplo, la pobreza. Después podemos discutir por qué no se pudo, pero también, si no pudiste resolver temas como esos, hace que se siembra el terreno para que discursos como los de Milei prendan, incluso con cosas como las que estamos diciendo, que no tendríamos que estar discutiendo. No, y hubo un deterioro objetivo de las condiciones de vida desde el 2015 para acá, claramente, y eso sembró el terreno para que hayan expresiones marginales de la política que... Desde 2015 para acá no, la Argentina creció a tasas chinas durante el gobierno del kirchnerismo y las villas se seguían duplicando, o sea, desde 2003 hasta acá, tuviste las hojas, $600 y hoy tenés el 60% de los chicos pobres. Eso lo podríamos discutir, bajó lo vamos a discutir ahora si les parece. Se movió el índice de Gini, que era algo que no se movía hace mucho tiempo y que tiene que ver con la distribución también de los ingresos. No se rediscute el modelo económico que se quiere la Argentina. Exactamente, el modelo económico tiene que ver mucho con esto porque todavía Argentina, en sus leyes fundamentales, que se pudieron modificar paulatinamente, poquito, digamos, en términos reales, por la democracia a partir de la participación en los congresos, está atada a una dinámica legal de la dictadura cívico-militar, que no se ha logrado derogar, incluso hoy con todos los procesos que se han dado, porque no solamente es la voluntad de hacerlo, sino las condiciones políticas reales de confrontar con los procesos económicos que tienen beneficiarios, ¿no? Que son partícipes también, incluso uno de los empresarios que se benefició con la dictadura cívico-militar casi estuvo a punto de llegar a juicio, pero por su avanzada edad finalmente no lo enjuiciaron, que es Blaquier, y que demuestra la connivencia de las empresas, que son las principales empresas económicas de la Argentina, con el terrorismo de Estado. Entonces, ese proceso todavía no se ha terminado de saldar en la Argentina, ni siquiera legalmente, porque no se ha podido transformar esa matriz económica ni legal. Pero tenemos que ir a la pausa. ¿Les parece que nos vayamos con la participación de Tati Almeida, que estuvo esta semana aquí en la Comisión de Derechos Humanos? Después volvemos y seguimos conversando, metemos una hora más y toda una semana por delante antes del proceso electoral que se va a dar el 19, pero nos despedimos de este bloque con Tati Almeida. ¿Qué tal? Buenos días a todas, a todos, a todes. Acá estoy, soy Tati Almeida y en nombre de todas las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora y de los organismos de derechos humanos que ya cada uno también va a exponer, quiero saludar en esta honorable Cámara de Diputados y pedirles, más que decirles, pedirles que por favor urgente aprueben esa ley para realmente castigar legalmente, no con cárcel, con inhabilitación a todos aquellos negacionistas, a los que reivindican el genocidio. Acá no hubo una guerra, fue un genocidio que padecimos durante los años 70 y parte de los 80. Realmente estos negacionistas y reivindicadores del horror existieron siempre, pero ahora están envalentonados, se han sacado la careta y es deplorable lo que estos siniestros personajes están diciendo que van a hacer, Dios mío, si llegan a regir los destinos del país. Por eso, más que nunca, ustedes que son los representantes del pueblo, de nosotros, tienen que sancionar urgente esa ley. No puede ser que estos deplorables personajes sigan ensuciando la memoria de Alejandro y de los 30.000, porque son 30.000. Que sigan ensuciando esta democracia que nos costó tanto, tanto conseguir. Por eso les digo a esos deplorables personajes una vez más que el nunca más es nunca.
Aumentamos de 4.000 a 18.000 pesos el tope de reintegro del 15% en compras realizadas con tarjeta de débito para personas jubiladas o que perciban una pensión por fallecimiento. Primero la gente. AFIP. Argentina Presidencia. Yo creo dulzura. Yo creo en nuestro producto. Yo creo en el talento argentino. Yo creo en mi país. CREAR es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales, con el objetivo de generar más valor agregado en nuestros productos y nuevos puestos de trabajo. Yo elijo crear. Lanzamos líneas de crédito para trabajadores de hasta 400.000 pesos a devolver en 24, 36 o 48 cuotas. Y detrás de ese dato, más argentinos pueden progresar. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Si somos dueñas y dueños de nuestros libros, somos protagonistas de un futuro mejor. Por eso, entregamos libros a millones de estudiantes en todo el país en solo un año. Además, otorgamos becas educativas para que las chicas y los chicos puedan terminar la escuela. Realizamos obras en universidades, fortaleciendo el sistema universitario nacional. Y este año, otorgamos y renovamos becas Manuel Belgrano, en carreras estratégicas para el desarrollo productivo del país. Con más educación, construimos un futuro mejor. Conoce más en argentina.gov.ar/protagonistas. La educación nuestra bandera. Ministerio de Educación. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país.
innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Segunda hora aquí en la tercera edición. En un ratito vamos a seguir debatiendo en la mesa, pero antes vamos a repasar una ley del año 2016, de fines del 2016, que vamos a ver efectiva en su presentación el día domingo, porque va a ser el debate presidencial. Tiene que ver con la ley que regula los debates presidenciales, porque hasta el año 2019, en definitiva, nunca había habido un debate presidencial obligatorio. Así que, Sebas, ¿nos vas a contar sobre Tal cual, proyecto? Amán. Si el día domingo vamos a tener un debate, se lo debemos a esta ley, que es del año 2016, y que surgió como respuesta a las situaciones irregulares, poco prolijas que se dieron en el debate del año 2015, cuando Daniel Scioli decidió dejar su atril vacío en el Pero no era debate. obligatorio en ese momento. No era obligatorio, por supuesto, formaba parte de una estrategia. En general, los candidatos que son del oficialismo, que sienten que tienen las de ganar, pueden elegir, por ejemplo, ausentarse para no darle ventaja a sus contrincantes, Bueno, pero era una situación que quizás no denotaba demasiada vocación por transparentar los actos de gobierno, o mejor dicho, las acciones de campaña para dar información a la ciudadanía para la toma de decisiones sobre el voto, ¿no? Pero era en un canal privado de televisión, estaba Sí. organizado por una ONG. Bueno, eso también suscitó que... No, era totalmente legítima la decisión en aquel entonces del candidato presidencial del Frente para la Victoria de no presentarse a ese debate, pero de todos modos está bueno que después haya una masa crítica, organizaciones de la sociedad civil que hayan empujado para que se diera este proceso de debate para instaurar por ley los debates presidenciales obligatorias. Tuvo mucho impulso de, en aquel momento, Cambiemos, a partir de lo que había sido la experiencia del 2015, pero el autor original es el ex senador del PJ de Chaco, Eduardo Aguilar. Es un proyecto que primero ingresó por el Senado, tuvo una buena cantidad de votos, el kirchnerismo votó en contra, seguramente condicionado, sugestionado por lo que podía llegar a ser críticas hacia la actitud que había tenido Daniel Scioli en ese momento, votaron en contra y finalmente la iniciativa se convirtió en ley si no me equivoco, fue el 23 de noviembre de ese año, hablamos del año 2016, con 152 votos afirmativos, 38 negativos y una sola abstención. Recordemos entonces que este proyecto tuvo el impulso de Cambiemos, también del Frente Renovador de Sergio Massa, el bloque justicialista que, si hacemos memoria, es un desprendimiento del Frente para la Victoria. Justo luego de las elecciones, había pasado muy poco tiempo, Diego Bozo y algunos otros diputados. Eran las extraordinarias Sí, de enero. Tal cual, Y se estaba, hizo un me nuevo acuerdo, bloque. Cosiner, me parece Como que era el presidente, presidente de sí. ese bloque. Diputado por Salta. Se armó como un bloque de 16 diputados del PJ que decidieron tomar independencia de la organicidad del kirchnerismo, si se quiere. Formaron un bloque aparte que se manejó dentro de la lógica de esos bloques del medio que en algunos contextos ayudan al oficialismo y en otros por ahí toman más distancia y se acercan a los bloques que son más intransigentes. En aquel momento está el Frente para la Victoria y el Frente de Izquierda. Bien, bueno, como decíamos, este es un proyecto que instaura los debates presidenciales de forma obligatoria. Ya vamos a llegar a las siguientes placas, pero en total son 3. En realidad 2 son seguros porque son antes de las elecciones generales y en caso de que haya una segunda vuelta se agrega un tercer debate que es el que vamos a tener, por ejemplo, el próximo domingo. Es un proyecto que modifica el Código Electoral Nacional, que tiene mucho que ver con esta ley porque es la autoridad de aplicación. Vamos a la siguiente placa con un poquito más de detalle. Bueno, el artículo 12 es el que resume un poco la esencia
de este proyecto que establece la obligatoriedad de los debates preelectorales públicos entre candidatos a presidente de la Nación con la finalidad de dar a conocer y debatir ante el electorado las plataformas electorales de los partidos, frentes o agrupaciones políticas. Está pensado el debate como un bien público, ¿no? Como un insumo para la sociedad para formar opinión sobre las ideas, las plataformas electorales de los candidatos y así poder llegar a la conclusión que va a ser el voto que van a depositar en la urna para decidir cuál va a ser la sociedad que van a tener en adelante por los siguientes 4 años. Vamos a la siguiente placa. Ahí llegamos. Bueno, ¿cuál es el alcance de este proyecto de debates presidenciales obligatorios? Alcanza a todos los candidatos cuyas agrupaciones hayan superado el piso de las PASO del 1,5%. Esto quiere decir que, por más que un candidato, suponete en el Frente de Izquierda, capaz Miriam Bregman no llegó al 1,5%, pero si sumamos los votos que sacó Gabriel Solano, llegamos a más de un 2% de los votos, entonces esa fuerza política está habilitada a tener ese candidato que superó las PASO y va a participar del primer debate obligatorio. Hay sanciones por el incumplimiento, es decir, las personas que expresen su voluntad de no asistir a estos debates obligatorios van a tener consecuencias. Por ejemplo, el no otorgamiento de espacios de publicidad audiovisual que se van a repartir de manera equitativa entre el resto de los candidatos participantes y también el atril que le hubiera sido asignado al candidato faltante va a permanecer vacío durante el debate a fin de denotar su ausencia. O sea, Eso genera claramente un costo político porque la audiencia que está viendo con detenimiento y con avidez a los candidatos va a ver que hay una persona que no está poniendo la cara para defender sus ideas, ¿no? Entonces es claramente ya una medio sanción que nadie con un puede efecto concreto. Dejar el espacio vacío. Y desde que se instauró esta ley, la verdad que no hubo ningún candidato que haya dejado su atril vacío. Así que está teniendo una efectividad del 100%. Vamos a la siguiente placa. Ahí está. Bueno, los temas a debatir. La Cámara Nacional Electoral, con asesoramiento de organizaciones del ámbito académico, de la sociedad civil, va a convocar a los candidatos o representantes de las organizaciones políticas participantes a una audiencia destinada a acordar el reglamento de realización de los debates, los moderadores de los mismos y los temas a abordar en cada uno de ellos. Esto quiere decir que hay una dinámica y una metodología consensuada, deliberativa, entre los equipos técnicos de los diferentes candidatos para establecer cuáles van a ser los ejes temáticos que se van a establecer en cada uno de estos debates. Pero si no hubiera acuerdo entre las partes, finalmente la autoridad de aplicación, que es la Cámara Nacional Electoral, es la que tiene la última palabra y decide cuáles son los temas que se van a llevar al plató de debate de los candidatos. En todos los casos, esto es lo que decíamos recién, a falta de acuerdo entre las partes, la decisión final recaerá en la Cámara Nacional Electoral. Bien, vamos a la siguiente placa. Y acá llegamos a esto que adelantábamos recién, que es la cantidad de debates obligatorios. Bueno, la cantidad son 2 seguros, 2 si no hubiera balotaje, y se agrega un tercero que también es obligatorio si hubiera segunda vuelta. Es claramente el caso de este año donde llegamos a un escenario de balotaje con Sergio Massa por Unión por la Patria y Javier Milei por La Libertad Avanza. Vamos a tener el tercer debate presidencial obligatorio el próximo domingo a las 22 horas con televisación pública de los medios abiertos, ¿no? Tanto de televisión como también de radio. Uno de estos 2 debates debe hacerse en una ciudad del interior del país y el siguiente, o sea, estamos hablando de los 2 debates antes de las elecciones generales. Hay un debate que se hace tradicionalmente en la sede de la Universidad de Buenos Aires, más específicamente en la Facultad de Derecho, y otro debate que se lleva a alguna sede del interior. Este año fue en la Universidad de Santiago del Estero, si no me equivoco. Bien. ¿Y cuándo se hace? Bueno, se hace dentro de los 10 días anteriores a la votación. Dentro de los 20 días, los 2 dentro ahí está, de los 20 sí, días y los 7 antes del comicio. Si lo conté medio desordenado, último, vamos por partes. Entonces, uno de los debates se hace dentro de los 20 y hasta 7 días antes del comicio. Y el debate que vamos a tener este domingo se tiene que hacer sí o sí en los 10 días anteriores al debate. De hecho, se va a hacer una semana antes del comicio de la segunda vuelta.
Vamos a la siguiente placa, por favor. A ver, ahí estamos llegando, por favor. Ajá, la van a pasar. Bueno, pero esto Sí. tiene que ver con Bueno. que me parece más difícil es saber cómo se decide entonces cuál de las provincias va a recepcionar a los candidatos, en este caso fue de Santiago del Estero. La otra vez no me acuerdo dónde habían sido, la verdad yo tampoco. Habría No, que recuerdo buscarlo, el de la esta vez en Facultad de Santiago del Derecho. Estero, después la Ciudad de Buenos Aires, en Sí. la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Que queda igual ahí que lo que va a como hacer ahora. enraizado Pero- en el derecho, la ley, Sí. la universidad. Yo no sí sé que si no tiene fue en esas Santa Fe puede la vez ser. anterior, pero la verdad es que no Yo tengo... tampoco me no acuerdo, recuerdo exacto. cómo era. Bueno, pero también es importante destacar que lo que decíamos hace algunas semanas atrás, en este proceso de 40 años ininterrumpidos de democracia, que siempre queremos recordar, esto que nos cuenta Sebas tiene que ver con justamente cómo se fue modificando la ley electoral a partir de los consensos y los acuerdos de los diferentes bloques, ¿no? De los distintos partidos y las distintas expresiones políticas en el Congreso, porque si nos ponemos a pensar que en la elección que celebrábamos el 30 de octubre de este año, con 40 años, que fue cuando Alfonsín fue ungido presidente. Hasta ahora, bueno, se pasó de colegios electorales a elección directa de 2 a 3 senadores, también de la incorporación de las PASO, la incorporación de los debates obligatorios, bueno, una serie de acciones que van profundizando y mejorando la democracia. ¿Seguimos con las placas? Todavía no estamos. Ah, pero no, si todavía querés te no. voy contando un aspecto que tiene que ver con la televisación y la transmisión en realidad, porque también incluye a radios. Tiene que ver con las transmisiones de todos los medios de Sociedad Argentina, Sociedad del Estado, perdón, ahí estoy llegando, lo voy a decir con más precisión. Será transmitido en directo por todos los medios pertenecientes a Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado. Además, las señales radiofónicas y televisivas van a poner a disposición estas transmisiones a el resto de los medios, en su mayoría privados, para que, en caso de que así lo dispongan, puedan poner a disposición de la ciudadanía estas transmisiones y llegar a un público todavía más grande, ¿no? Claro, porque Sí. que lo transmita Radio Nacional como obligatorio con sus 49 emisoras en todo el país y Canal 7, que es de sintonización también de todo el país, presume un alcance también territorial importante, pero me parece que la idea de que todos los canales puedan tomarlo y todas las radios también es para poner a toda la sociedad, no pueda evadirse un poco del tema, ¿no? Tiene que estar concentrado ese día escuchando a los candidatos, porque ahora también se transmite por internet, además hay programaciones especiales Sí, de los hecho, canales y fue un programas. suceso. El último debate fue un suceso televisivo impresionante. Por eso te digo. Alcanzó 42 puntos de rating y para que tengas una idea, Es como podemos la- hacer un paralelismo con un partido del Mundial de Fútbol, ¿no? Ese nivel de atención. Exacto. Digo, mucha gente piensa que a la sociedad argentina no le importa la política o que le pasa por el costado. Hay mucha gente que realmente sí le importa y que está buscando información para poder decidir el voto. Así que eso De es súper hecho, importante destacar. Con los partidos del Mundial, la ley argentina de servicio de comunicación audiovisual es obligatorio que se pase por Canal 7, no se puede privatizar ese proceso y también todos los canales lo pueden replicar, en definitiva. Pero hay programación especial para dar la atención a una discusión y un debate que tiene que ver con las definiciones que se toman, ¿no? Respecto a el proceso electoral. Ahora estamos ya con esto que nos decías de la transmisión de televisiva del debate, en definitiva, ¿no? Sí, tal cual. Tal Ahí cual, estamos sí. pasando No la otra solamente la placa. televisión pública, son todos los canales de aire y también las señales radiofónicas de aire también, con la posibilidad incluso de que los medios privados también puedan solicitar a los medios públicos estas transmisiones para poder compartir las transmisiones a un público, un espectro de audiencia mucho más grande y de esa manera abarcas un público mucho más grande, como decíamos. Perdón la redundancia. Además, las transmisiones van a tener que contar obligatoriamente con el lenguaje de señas. Tenemos, de hecho, una ley que empodera a este servicio que es fundamental. Sí, también está Tiene que dentro del estar servicio de subtitulada, comunicación visible y audiovisual. oculto. Tal cual, exactamente. Además, durante la transmisión se va a suspender la publicidad electoral y los anuncios públicos de los actos de gobierno. Esto por ahí es una obviedad, pero
no está de más recalcarlo. Porque hasta el viernes se puede hacer promoción de los spots publicitarios, así que coincide con esa semana, también con el inicio de esa semana, con la pauta publicitaria que se da a las opciones también de los distintos candidatos. Así que está bueno que en esas 2 horas y media que dura el debate no pongan además campaña, porque ya es una locura. Tal cual. Sobredosis de campaña. Es como campaña a la N. Sí, déjame hacer un parrafito aparte sobre el debate de vices. Tuvo mucha repercusión el debate fue el miércoles pasado entre Agustín Rossi y Victoria Villarruel. Bueno, este debate no es obligatorio, no entra dentro de esta ley, pero sí hay uno de los artículos dice que la Cámara Nacional Electoral puede poner a disposición mecanismos de coordinación en caso de que exista voluntad de realizarlo. Y de hecho, en el estudio del canal TN, donde se realizó el último debate, veíamos a las autoridades de la Cámara Nacional Electoral. No sé finalmente si tras bastidores ¿Participaron o no? Participaron en la organización, en la coordinación, si tuvieron un rol de mediadores, pero está estipulado en la ley que la Cámara Nacional Electoral pueda tener un rol para coordinar estos debates que no son obligatorios, pero que pueden complementar los debates obligatorios. Me parece que también a partir de esta ley que se aprobó ya hace varios años y que está empezando a implementar, se va replicando, porque en la Ciudad de Buenos Aires también se hizo debate de candidatos a legisladores, pero también de candidatos a comuneros. Mi duda es cuánto este interés que despiertan los debates, de lo que vimos del primer y segundo debate presidencial y lo que se espera de este debate antes del balotaje, tiene que ver con simplemente ser espectador de una especie de show donde se ven peleando a dos candidatos en este caso, o realmente la ciudadanía tiene interés en conocer cuáles son las propuestas de uno u otro candidato. Es difícil saber eso, ¿no? Obvio. Cuánto se ve como un espectáculo televisivo simplemente y cuánto en realidad para tener información certera a la hora de decidir el voto. Me parece que ahí también está la destreza de los candidatos, ¿no? Si pueden aprovechar para bajar línea en ese momento o si se enganchan en la chicana y pierden la cabeza. Sí, el tema es que por ahí muchos candidatos consideran, incluso pueden tener razón en ese sentido, de que lo más efectivo es generar un golpe de efecto con alguna frase, alguna chicana, es lo que puede llegar a torcer algún porcentaje de votos. Después, lo que es el recitado de las propuestas es algo que se viene machacando durante toda la campaña. Digo, sí, igual yo creo capaz que por ahí... el momento del debate está bueno también para ejercer un poco esta gimnasia pugilística. Por ahí estoy diciendo algo demasiado marketinero. No, me parece que está bien, pero también debe tener múltiples efectos, ¿no? Entiendo que también le sirve a toda la ciudadanía para la discusión pública, política en sus entornos, ¿no? Pienso con en esa discusión. Que dejó muchas frases, ¿no? Sí. Muchísimas frases, sobre todo No sos la madre Teresa de Calcuta. Dejó muchas frases. De funcionario serial, de claro, pero que en sí mismo no planteó ninguna propuesta. Algo diciendo, bueno, yo les ofrezco esto, más allá de decir, estos son malísimos, hicieron esto, y estas frases que son efectistas y demás, pero que no dejaron ninguna propuesta. Bueno, no sé cuánto eso claro, sirve eso no o se sirve. puede mensurar. Pero también sí me parece que hay como un efecto más de atención y de ganas de ver y de conocer, porque esto se replicó por lo menos en la ciudad con los comuneros, por el canal de la ciudad, se hizo en un canal privado también la de los candidatos a jefes y jefas de gobierno. Sí. En Tucumán también creo hubo que en las debate. provincias también hubo varias, ¿no? Sí, que el candidato de Javier Milei comparó a los homosexuales con rengos, con las personas que tienen alguna discapacidad. Era justamente un debate. No, candidato a gobernador. No, a gobernador no era. Para diputados. No, pues estaba Pablo Yedlin también. No me acuerdo, ahora lo voy a buscar. Bueno, pero también se va replicando en los distintos distritos, que eso también da cuenta de que tiene su efecto. Sí, pero no quiero dejar de dar una opinión acerca del interrogante que planteó Gaby y, digamos, tratando de aproximar algo que se parezca una respuesta. Eso pienso que es una combinación de ambas cosas. Hay un sector de la ciudadanía que realmente está ávida de tener información, de escuchar propuestas, está abierta a escuchar justamente propuestas, y otra población que por ahí le corre más el morbo, ¿no? De ver quién le pone un pie, quién le hace una trampa al otro candidato, qué chicana le dijo, qué golpe le pudo dar, metafóricamente hablando. Sí, se ve en familia el debate, claro. porque tengo hijas pequeñas y me llega
a mi casa. Hoy hablamos del debate presidencial, ganó tal, al punto que a mí me pidieron ver el debate a candidatos a vicepresidenta, que me parecía que era imposible eso en niños y niñas tan chiquitos, y que sí, porque todos mis amigos, mis amigas lo ven. Entonces generó interés claramente en la familia, ¿no? El tema del debate. Ahora, finalmente, el saldo de quién ganó o quién no ganó un candidato no se mide en función de quién dijo más propuestas, sino quién metió más piñas, si se quiere, metió más goles con algunas frases efectistas. Bueno, por eso decía yo cuando hablábamos de la cuestión de la reivindicación de la dictadura que hizo el miércoles Victoria Villarruel, el efecto que tuvo de que la historia de Amelón, del genocida Amelón, trascendió solo su frase, ¿no? Y todo el mundo estuvo buscando, entendió, conoció, o mucho más, porque, digamos, ¿quién es esa persona que esta señora reivindicaba y solicitaba en algún sentido un proceso judicial para quienes habían asesinado a su padre, ¿no? Descontextualizando, como bien decías hace un ratito, Sebas, los hechos que se dieron en el proceso de la dictadura militar. Y bueno, y la historia es compleja, no se lee solamente por partes, ¿no? Esa es la complejidad justamente de entender los procesos que nos antecedieron, que no son instalados en un momento, sino que tienen consecuencias en el presente y vienen de otros momentos también, y de contextos sociales y internacionales que inciden en esas realidades. Así que es importante también los efectos que quedan. Yo me quedé pensando lo de Amelón mucho. Es una historia que pegó realmente. Claro, y quedó mucho más eso, me parece, que las frases habló de hecho más de eso se habló. Sí, habló una de las hijas de uno de los desaparecidos, donde Amelón fue responsable de dejarla a ella en un hogar de niños, niñas, y empezó a circular la historia de los mellizos Vergara Negro. Claro, contábamos, ¿no? Y habló una de la única mellizas, que sabe su identidad, digamos, porque está buscando a su hermano. El recorrido militar de Juan Manuel Amelón, me parece que se llama, es realmente tenebroso, participó del Operativo Independencia, pero finalmente recaló en la ciudad de Rosario, donde fue finalmente el responsable, ¿no?, del circuito de represión de Rosario, y según está investigada, hay casas judiciales que hablan al respecto, él puso a disposición una casa quinta que tenía como centro de detención y tortura. Allí fue donde sufrió tormentos y finalmente fue asesinado el padre de Eduardo Tonioli, diputado nacional de la Casa, ¿no? Sí, sí, por eso me parece que también el debate se mide en los efectos que genera después, ¿no? Cómo se lo... Y los recortes que se van haciendo, que con las redes se viralizan fragmentos. Y sí, ¿no? Y Victoria Villarruel pareció solidarizarse en un momento con este represor, ¿no? Con este represor. Ella tuvo vinculación con... Claro, ella estaba reconstruyendo la historia del padre que había sido asesinado por Erpo, Montoneros, no recuerdo, en Democracia. Sí, hay una investigación que hicieron colegas del Destape donde cuentan y detallan y documentan cada una de las visitas que hizo Victoria Villarroel a distintos genocidas. Ella en un momento había explicado que algunas de sus visitas a algunos de los represores tenían que ver con un libro, con un trabajo académico que estaba realizando. Lo que detectan en esta investigación periodística es que muchas de las visitas que Villarroel le hizo a muchos de los represores las hizo después ya de haber publicado estos libros o este libro puntualmente, y que es en una época, no recuerdo si es en el 2015, 2016, una cosa así, la verdad que no quiero errarle a la fecha, pero ahí un poco lo que plantean es, se cae el discurso de que las visitas tenían que ver simplemente con una cuestión de interés académico o de interés en cuanto a el libro que ella iba a escribir, sino que estaba relacionado con otras cuestiones más bien de solidaridad o de plantear cuáles podrían ser las estrategias que se podían llevar adelante para pedir la liberación de los genocidas. Tal cual. Tal cual. De hecho, hay declaraciones, testimonios de Cecilia Pando y de su marido. Y no es que lo dice un periodista de Página 12 o algún fiscal comprometido con los derechos humanos. Lo está diciendo quien fue su mentora, Cecilia Pando, de que era la abogada Victoria Villarroel, quien oficiaba de nexo para preparar las visitas de comitivas extranjeras a Jorge Rafael Videla, ¿no? El sanguinario dictador de la última dictadura militar. Ella
un poco lo apuró el periodista Eduardo Feynman en una entrevista que se conoció ayer, preguntándole, bueno, pero ¿cuál era tu relación con Videla? Vos lo entrevistabas para una investigación, para un libro, para un documental. No, yo solamente lo visité 2 o a lo sumo 3 veces, ¿no? Digo, ¿cuántas veces está bien visitar un dictador? No, depende. Si estás haciendo una investigación, te lo tomo, pero la duda era esta, que después no es que se tradujo en una investigación igual, lo que estaba haciendo. Más allá del discurso, sí, obvio, si fue para una investigación o no, ella tiene un discurso público de defensa del accionar de los genocidas. No es necesario visitar a nadie para ella. Sí, exactamente. Hasta el año 2005, 2006, ella hacía una defensa explícita va por ahí, de los me genocidas. parece. A partir de ese momento hay un giro y ella, como estrategia, como para no quedar, porque claramente estaba pagando un costo político por eso, dice, bueno, vamos a crear una fundación de defensa de las víctimas del terrorismo. Entonces, como que encaró la revisión de los años 70 por el lado de la defensa de quien ella considera víctimas, ¿no? Sí. Pero claramente se muestra el hilacha, ¿no? Finalmente con este tipo de debates donde se muestra finalmente que ella tiene una postura muy parcial sobre lo que fue los años del terrorismo de Estado. Bueno, vamos, si se quiere, un poco lo que fue el proceso de construcción de esta ley, un poco lo adelantábamos hace un rato, pero hasta el año 2005 no habían debates presidenciales obligatorios. El último que se recuerda es el que había mencionado recién, de Daniel Scioli contra Mauricio Macri, las elecciones que ganó finalmente Mauricio Macri por una escasa cantidad de votos, pero que le sirvió finalmente para llegar a la Casa Rosada, pero queda muy patente la imagen del atril vacío de Daniel Scioli, que confiaba en que tenía todas las chances para ganar. También es un recurso que suelen hacer los oficialistas, ¿no? Por ahí que piensan que están ganando, bueno, no exponerse sí, a eso en otros lugares críticas. donde se hacían los debates, pero sí, hicieron antes en las generales, después en el balotaje. En el balotaje. No, al revés, fueron a balotaje, pero no en las generales, dejó el atril vacío que les dejaron. ¿Cuál fueron? En el balotaje. En el balotaje, que fue la famosa foto. En las elecciones generales, donde habían algo así como 6 candidatos, Scioli decidió no ir, ese había sido en la Facultad de Derecho. Después de las elecciones generales, donde Macri realmente sacó un resultado muy favorable y que lo posicionaba como favorito de cara al balotaje, ahí Scioli sí terminó cediendo y aceptando, entendiendo que tenía que correr desde atrás. Y ahí sí aceptó exponerse, ¿no?, al riesgo de que sucediera algún imponderable, algún cisne negro. No le alcanzó a Daniel Scioli y fue Macri el presidente, pero bueno, esa es una historia. Revisamos de años otro atrás. día. Y también en ese sentido había una referencia a los debates de otros lugares del mundo, si sea la referencia a los debates norteamericanos, que ahí se tomaba esta cuestión de que los oficialismos o los que querían revalidar su cargo a presidente por 4 años más no iban a los debates y hacía que se sospechara lo mismo, y esa fue la estrategia de Scioli, pero porque venía de ahí, de Estados Unidos. Acá nunca se había el hecho un ganador debate en la trata vida. de no exponerse para no perder votos. Acá no se había hecho nunca hasta el 2015. Claro, bueno, cuestión que dependía de la voluntad de los candidatos de someterse o no a esa instancia, que no era obligatoria, y a partir de ese antecedente se creó todo un movimiento y se creó una institución que se llamaba Argentina Debate, que estaba integrada por organizaciones de la sociedad civil y también por universidades privadas, con la Universidad Austral, la Fundación Favaloro, ADEPA, estaba el CIPEC y otras organizaciones, eran como 30 más o menos, que le dieron cuerpo a esta entidad para ejercer lobby, ¿no? En el buen sentido de la palabra, y promover los debates de 2015, algo que finalmente lo lograron pero parcialmente, pero después incidir también en la generación de un instrumento legal que convirtiera en obligatorio, ¿no?, los debates presidenciales, y lo lograron. El resultado de todo eso fue esta ley 27.337, que es de noviembre del año 2016. Perfecto. Para tener en cuenta este domingo cuando nos sentemos a ver el debate en familia o con amigos y amigas, y de esa forma prepararnos para las próximas elecciones. ¿Estamos o tenés algo más? No, bueno, este es un poquito un punteo, digamos, de cuáles son los beneficios de los debates obligatorios, y es que genera una situación de pie de igualdad de todos los candidatos, hayan sacado más votos o menos votos. Digo, desde Miriam Bregman, por ejemplo,
tomando como caso las últimas elecciones presidenciales, pasando por Schiaretti. Digo, más allá de cuántos votos haya sacado Milei, Massa y demás, los pone a todos en un pie de igualdad, si se quiere, con las mismas posibilidades y sometidos a las mismas reglas de juego, ¿no? Y después claramente es una herramienta que institucionaliza una práctica que ayuda a generar información para la sociedad, ya lo veníamos diciendo, y contribuye a elevar la vara de la calidad democrática. Así que me parece importante, me parece que en el balance sirvió, más allá de que mucha gente sigue consumiendo este tipo de debates como un consumo de entretenimiento, pero bueno, por lo menos es un instrumento que está a disposición de la ciudadanía y después cada uno cómo lo consume, ¿no? Exactamente. Buenísimo, para tenerlo en cuenta y saber de dónde viene esta actividad que vamos a compartir todos y todas a través de distintos dispositivos el domingo 19 a las 21 horas. Pero hoy también se celebra el Día de la Tradición en Argentina, se instituyó hace mucho tiempo, específicamente también en una ley, la 21.154, como fecha de conmemoración por el nacimiento de José Hernández, que es uno de los principales autores de la literatura gauchesca argentina y la tradición argentina, así que queremos también sumarnos a esta celebración del Día de la Tradición, también en buenos contextos para pensar de qué se trata y quiénes se apropian de algunas representaciones tradicionales con este video que hizo el área audiovisual de la Cámara de Diputados y que recuerda a José Hernández, el Martín Fierro y el Día de la Tradición. Materiales que pueden encontrar en la página de Facebook de la Cámara de Diputados. Buen momento para entrar al Facebook. Son buenas oportunidades para revisar lo que ha publicado ahí, no solamente la Cámara, sino para revisar lo que uno va publicando. Es una red social que quedó un poco abandonada, pero siempre es bueno volver y retomar esos debates que se dan en ese tipo de soportes. Débora, nos vas a contar de financiamiento educativo que tuvo dictamen en las dos comisiones, en la de financiamiento, en la de educación primero y después en la de presupuesto, para saber un poco de qué se trata el proyecto. Así es, bueno, un dictamen que quedó listo el miércoles a la mañana, que la duda era si finalmente iba a haber una sesión consensuada entre oficialismo y oposición en la que se podía tratar este tema. Bueno, finalmente no se aprobó, pero quedó lista para ser llevada al recinto. Es una iniciativa que impulsa el Poder Ejecutivo, que es muy sencilla, pero que recibió algunas críticas por parte de la oposición, que aún así acompañó la firma del dictamen con disidencia. Básicamente esta iniciativa busca modificar la ley 26.075, que es la que establece las bases para garantizar la inversión educativa. Básicamente, ¿qué propone esta ley que hoy está vigente? Que se destine el presupuesto del 6% del PBI a educación. ¿Qué plantea el dictamen que se aprobó esta semana? Que ese piso se lleve al 8%. Como siempre recordamos acá en el programa, lo cierto es que muy pocas veces ese piso del 6% se cumple. Creo que la única vez que ocurrió fue en el año 2015, pero bueno, la idea es subir un poco más el objetivo, ¿no? Pasamos a la siguiente plaquita. Sí, porque tampoco es que está tan lejos. Exactamente, que siempre contamos que queda según el año. Venía acá, entonces la idea es, bueno, ir elevando para que primero se llegue al 6% y de ahí seguir incrementándose. Y también lo que plantea este dictamen es que un 6,5 del PBI, o sea, de los 8 puntos, 6,5 se destinan a la cobertura de la educación de 45 días a 3 años, la educación obligatoria y la educación superior de formación docente. Y el 1,5 restante sería destinado a la educación universitaria, que es otro de los grandes temas que pasaron este año por aquí, por el Congreso, ¿no?
de alguna manera, cuando la oposición pregunta cómo se financia ese proyecto... Acá está la respuesta. Muy bien, me parece interesante eso. Así que acá tenemos cómo se financiarían las universidades, que el paquete de 4 universidades todavía está en el Senado. Sí, hay 3 con dictamen desde acá y uno que se emitió el dictamen desde allá, el de La Rioja. Así que bueno, están en veremos esas leyes junto con otras leyes como el compra sin IVA, así como también empleo MIPYME, que ya pasaron por acá por diputados. Monotech, no te olvides que lleva como 3 meses ahí exactamente. esperando. Nosotros siempre nos enfocamos en el presupuesto, pero hay otras leyes que están ahí todavía en el tintero para sancionarse. Pasamos a la siguiente plaquita, que es otra de las novedades que plantea este proyecto de ley, que es donde viene alguna crítica por parte de la oposición, que es que modifica la proporción del esfuerzo que realizan Estado Nacional, provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que lo que hace es invertir los porcentajes actuales de manera tal que el 60% sea financiado por el Estado Nacional y el 40% por las jurisdicciones provinciales o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Uh-huh. Igualmente también tiene otras instancias, ¿no?, importantes esta ley, además de esta síntesis que vos nos contabas, Débora, que tiene que ver con la incorporación de algunas asignaturas obligatorias, como los idiomas y la robótica para las secundarias, también como por ejemplo la incorporación de la 5ª hora de clase para el ciclo de simple, digamos, de jornada simple, y la incorporación o la ampliación de la incorporación de la doble jornada dentro de todo el sistema educativo. Hay una serie de modificaciones que son interesantes, también la incorporación del proceso evaluatorio, ¿no?, dentro del desarrollo del financiamiento educativo, porque llevó un montón, desde el 2005 que aprobaron el primer financiamiento, hasta ya el 6% tardaron como 10 años. Claro, y lo que plantea esta ley, que no es que ya el año que viene se aumenta al 8%, sino que sea de manera gradual, gracias, no me salía la palabra. Y progresiva, gradual y progresiva. Y progresiva hasta llegar a esos 8 puntos del PBI. Y bueno, justamente lo que plantearon desde la oposición, puntualmente Juntos por el Cambio, que firmaron el dictamen, es que resulta inconstitucional que desde el Congreso se les diga a las provincias cómo destinar los fondos para esas cosas que vos comentabas recién. Claro, el cambio de proporcionalidad, decís. Exactamente, y cómo tienen que destinar. Lo que pasa es que como está provincializada la educación... pero por ahí tiene que ver con tenés que destinar a esto puntualmente inglés o lo que fuera. No decirle tiene tanto detalle en ese sentido. Bueno, pero fue un reparo que hicieron y aún así acompañaron y no olvidemos que además el presupuesto pasa por aquí, por el Congreso. Sí. Más que nada es un compromiso que asume el Congreso de exigir que o por lo menos contemplar en el presupuesto que esté ese porcentaje, ¿no? También me parece que de supeditar estos incrementos a convenios que se hagan entre las provincias y nación. Es verdad eso. Como que ponían condiciones. Bueno, se va a ver un poquito más en el hilado fino de estas posiciones cuando se discute en el recinto, pero habían objeciones, por algo firmaron en disidencia. Claro. De todos modos, el espíritu general lo acompañan y por eso se plegaron al dictamen de mayoría y seguramente va a ser votado por abrumadora mayoría. Ojalá que sí, porque tiene que ver con unos objetivos también que tiene la ley, ¿no? No solamente estos procesos que tienen que específicamente con el reparto de recursos, sino algunos objetivos, algo similar como lo que se habían propuesto con el programa Ciencia 2030, de totalmente plantear lineamientos para la próxima década aproximadamente en que se vaya incrementando el destino de recursos. Y también lo que planteas, lo del calendario de 190 días de clases. Bueno, una serie de lineamientos que tienen que ver con esto que vos decís, tener una política de Estado vinculada con la educación de acá a los próximos 7 años, ¿no? Exactamente. Sí, proyectar un poco más certeramente, en algún sentido, un proceso de ir incrementando el Producto Bruto Interno. Algo que nos decía ayer Romina del Pla es que su crítica, por ejemplo, venía respecto a el porcentaje del 8% vinculado a que también se puede estancar. Ese es el tema. Si cae la economía, cae el Producto Bruto, digamos, el volumen de dinero, que es lo que se produce en Argentina, más allá de los gastos que se tienen, y esa producción, ese dinero, ese recurso económico, bueno, es menos para repartir, entonces el 8% de 100 es menos que el 8% de 1000. Sí. Y esa es la discusión. Siendo contraproducente o haciendo lo contrario de lo que se busca. Claro, lo que se busca en definitiva. Pero bueno, se intenta también aportar desde esa perspectiva de poner un piso y no un techo. Sí. Bueno, va a haber tiempo para votar esta propuesta hasta el 9 de diciembre, porque recordemos que el Poder Ejecutivo amplió
el proceso de sesiones ordinarias hasta esa fecha. En general, ordinariamente termina el 30 de noviembre, bueno, vamos a tener unos días más. Y es muy importante que este proyecto salga con la mayor cantidad de sufragios, de votos, porque va a dotarle de mayor legitimidad y va a condicionar a la próxima gestión, sea el signo político que fuere. Sí, claro. Así que nada, es un compromiso que tienen que firmar, que tienen que darse las fuerzas políticas para generar una política de Estado que trascienda este periodo y que ordene la política educativa de acá a los próximos años, hasta el 2030. Sí, interesante también lo que decís, porque tiene que pasar por acá, bueno, y la Cámara de Diputados con una media sanción, después tiene que ir a las comisiones de Senado, esperar 7 días y llegar al recinto, así que Muy poco tiempo, muy rapidito va a ser todo. Vamos a escuchar a Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto, dando inicio a este debate el día jueves por la tarde. Vamos a dar comienzo a la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda convocada para el día de la fecha, a los efectos de dar tratamiento del proyecto de ley sobre financiamiento educativo 0017 del Poder Ejecutivo del 2023, que, como supongo todos ustedes saben, ayer tuvo ya dictamen de la Comisión de Educación. A los efectos de facilitar el tratamiento de nuestra comisión, le he pedido especialmente a la diputada Blanca Osuna, que preside la Comisión de Educación, que nos acompañe y que haga de alguna manera de miembro informante, dado que puede resumir adecuadamente los acuerdos a los que se llegó en el tratamiento del día de ayer, adelantando que sabemos que hay algunas cuestiones, digamos, de orden administrativo, si lo podríamos llamar, de numeraciones y demás, que en función de los cambios introducidos necesitan algún nivel de emprolijamiento, y también, según me adelantó el diputado Cacase, algún punto concreto que quería plantear en relación a lo que se dictaminó. Escuchamos al diputado Carlos Heller dando el inicio a este debate. Yo dije el jueves porque me confundí con la Ley Nacional de Danza, que tuvo dictamen, 2 dictámenes, no solo 1, sino 2. Así que también fue algo importante esta semana. La reunión de Presupuesto y Hacienda fue el día miércoles. El día miércoles a la mañana, sí. Primero el día miércoles a la mañana, porque estaba la sesión, el martes fue el momento en que veíamos a todos los invitados e invitadas que participaron de la comisión, y después sí la firma del dictamen con muchas modificaciones que se le incorporaron al dictamen de mayoría. Ahora vamos a escuchar a la señora que estaban viendo ahí de camisa roja, que es Blanca Osuna, diputada nacional de la provincia de Entre Ríos, del oficialismo, y la presidenta de la Comisión de Educación. Buenos días a todos, a todas. La verdad que con mucho orgullo voy a dar el informe, porque es producto de un intensísimo trabajo que venimos realizando desde la Comisión de Educación y que tiene historia. Por una parte, porque la Argentina cuenta con una ley de financiamiento educativo que proviene del año, fue aprobado en este Congreso en el 2005, fue promulgada por Néstor Kirchner, quien la había enviado, fue promulgada en el 2006 y definió por primera vez en la Argentina algo que forma parte de lo que es propio de la organización del Estado Nacional, que es un compromiso compartido, justamente porque somos un Estado federal, pero además con la particularidad de que la educación como derecho y como compromiso en su sostenimiento del Estado necesita de una acción concurrente entre la nación y las provincias. Esa concurrencia ha tenido avatares y ha estado sujeta a intensísimos debates en la historia nacional. Pero bueno, creo que con esa inteligencia que caracterizó a Néstor y con el fervor por el compromiso con un derecho humano sobre un bien público como es la educación, aquí vamos entonces reforzando ese antecedente y yendo un paso
paso más adelante. ¿Por qué? Porque el proyecto al que hacíamos referencia, que es la ley 26075, establecía un 6% del Producto Bruto Interno afectado a educación. En una acción concomitante entre nación y provincias mediando convenios bilaterales. Esta ley, el proyecto que estamos tratando y que hemos dictaminado ayer en educación, retoma entonces esos ejes. La condición de que haya convenios bilaterales y al mismo tiempo da un paso adelante respecto a lo cuantitativo. Esto es, vamos por el 8% del Producto Bruto Interno en un plazo que va desde el año que viene hasta el 2030 y un poco más. Y ya les voy a decir por qué un poco más. De modo que estamos analizando un proyecto que va a impactar en el presupuesto 2024, que es un proyecto de ley que tenemos en esta comisión ingresado. De aprobarse entonces esta ley, se modifica. Mejor dicho, es un proyecto, entonces hay que incorporar a ese proyecto, digamos, las definiciones que esperamos esta ley siendo ley impacte. Escuchábamos a la diputada Osuna el día miércoles a la mañana, que fue como miembro informante de la Comisión de Educación a la Comisión de Presupuesto, para contar un poco respecto de todo el debate que se había dado y las modificaciones que se había incorporado. Resultó efectivo porque se aprobó también ahí el dictamen. Y ahora vamos a cerrar este bloquecito ya y el programa con la voz del presidente del bloque oficialista, Germán Martínez, que participó del debate y lo siguió bien de cerca con estas reflexiones sobre la necesidad de aprobar esta ley. En continuidad con lo que fuimos expresando en el día de ayer, tenemos una ventaja en la Comisión de Presupuesto en el día de hoy, que es que varios de los diputados y las diputadas que fueron parte de las reuniones de trabajo, de los intercambios que tuvimos para poder llegar al texto del dictamen, no solamente estaban vinculadas a las cuestiones educativas, sino que también varios de ellos pertenecían a la Comisión de Presupuesto, lo cual ya desde el lunes a la tarde de mínima ya nos fue permitiendo identificar aquellos aspectos que podíamos incluir y que de hecho ya son parte de la propuesta de dictamen, y aquellos otros temas que probablemente quedaban sin salvar en la instancia del dictamen y que ayer, como expresé en la Comisión de Presupuesto y recién indicó el diputado Ferraro, la intención es que tratamos de acercar todas las posiciones posibles hasta el momento que este tema llegue al recinto. Lo voy a decir con claridad: en el momento en que nosotros diseñamos esta estrategia de tratamiento para la ley de financiamiento educativo, con la reunión de ayer de educación, con la reunión hoy de presupuesto, todos saben que existía alguna posibilidad de que este tema llegue al recinto en el mismo día de hoy, cosa que no va a suceder. Por lo tanto, se nos abre una ventana de tiempo que nos permita poder ordenar todo aquello que es ordenable. Dentro de lo que es ordenable, creo que divido lo que muy bien expresaba el diputado Cacase en dos tipos de modificaciones. Hay algunas que tienen que ver con cuestiones de coherencia normativa, más de técnica legislativa, de referencia a otros artículos, de alguna palabra que pueda ser cambiada, que todos sabemos que lo podemos solucionar porque no modifican en lo más mínimo el espíritu del proyecto, ¿no? Y que por lo tanto, habiendo dos comisiones en tratamiento, ayer la de educación, hoy la de presupuesto, y que ayer en la de educación dijimos que como había habido algunos diputados que estuvieron toda la tarde pero que no llegaron a la firma del dictamen al final del día, íbamos a dejar abierta la posibilidad de que lo hicieran el día de hoy, me parece que todos estos aspectos, si se quiere de forma, son absolutamente subsanables. Van a quedar un par de temas a resolver de acá hasta el recinto, y nosotros ratificamos la decisión de evaluar cada uno de los aspectos, ¿no? Y de ver si podemos arrimar una solución definitiva.
Bueno, el debate ya terminó en las comisiones, pero no en el recinto, y vamos a estar todos y todas muy atentos a lo que va a pasar la semana que viene. Bueno, no va a pasar nada acá en la Cámara de Diputados porque están todos los diputados. Spoiler alert. Sí, están todos los diputados buscando los votos, pero sí el 19. El 19 va a pasar de todo y es lo más importante, así que estén todos concentrados. Nosotros vamos a ocuparnos en la semana de repasar las leyes y las propuestas de los distintos espacios para que, bueno, puedan conocer también el trabajo parlamentario. Débora Durieta, hasta la semana que viene, nos vemos hasta el lunes, el lunes, firme junto al pueblo. Gaby Vulcano, un placer como siempre, nos vemos otro día la semana que viene, martes, miércoles, por ahí, igual que Cebadida, que descanses. Nos vemos, Amán. Adiós. Que descansemos también. Ustedes también, hasta la próxima, chau. Ellos son tu voz en el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso.